No more lies, it's time to be free. El vientre más fértil de la tierra, manos abiertas, no la cierra. La violentan pero no se quiebra, sangra, llora, se desintegra. África, donde la creación de la vida y de la humanidad la roban, la entierran, sus propios hijos le hacen la guerra. Ya sea por ignorancia o codicia, tus mismos actos siempre te enjuician. Sigue la señal de la luz del faro, o niega la raíz que te saldrá caro. Check, 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 check. Music for my people. Check, 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 check. Music for my people, people, people. Hip hop, that is my culture. Africa, Africa, that is my home. Hip hop, that is my culture. Africa, Africa, that is my home. Ok, bienvenido sean Uhuru, sí, Uhuru. Bienvenido toda la audiencia. Este es nuevamente el espacio Habana Negra y aquí estamos nuevamente teniendo una conversación sobre los temas relacionados con la problemática racial en Cuba y desde una perspectiva panafricanista. Entonces nosotros en el espacio de cada episodio de Habana Negra, nosotros queremos comenzarlo dirigiendo la atención de la audiencia a un aspecto, un hecho integral del movimiento panafricanista. En el caso del episodio de hoy, queremos dirigir la atención a la bandera panafricana, que es la bandera que tengo yo aquí detrás de mí, que es la bandera que representa al movimiento y a las personas que se identifican con el panafricanismo. Esta bandera, que también es conocida como la bandera de la UNIA, la UNIA es una sigla en inglés que se refiere a la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas. Esta es una organización que fue fundada y desarrollada por Marcus Garvey. Quizás, obviamente, en algún momento también tendremos que hablar de Marcus Garvey. Y esta bandera es una bandera tricolor, como pueden ver, rojo, negro y verde. Cada color tiene un significado. El rojo representa la sangre que une a todas las personas de ascendencia africana y la sangre también derramada por nuestra liberación. El negro representa a las personas negras cuya existencia como nación, aunque no como nación-estado, se afirma por la existencia de la bandera. El verde representa la riqueza natural abundante de África. Entonces, esto lo que queremos hacer es llevar la atención de la audiencia a algún aspecto del panafricanismo, pero también que las personas hagan una investigación sobre este aspecto, en este caso la bandera. Hoy en día todos tenemos una supercomputadora en el bolsillo y algo interesante que yo mismo descubrí hoy es por qué se hizo esta bandera. Sería interesante que lo buscaran, por qué, cuál fue respuesta a un hecho y entonces que la gente buscara esa respuesta y quizás ponerlo en los comentarios y hablar un poco en los comentarios sobre eso. Y entonces ese es el comienzo del programa de hoy, Uhuru. No sé si tú estás familiarizado con la bandera, Silvano. Bueno, esto de los significados de los colores y fue una bandera que se escribió en varios momentos, varios de los momentos del panafricanismo, porque yo creo que hay varios momentos del panafricanismo, incluso varias maneras de entenderlo. Claro. El propio Marcus Garvey fue atacado por muchos colegas negros que se definían como panafricanistas, sin embargo, no tenía el mismo concepto de él, claro, ¿no? En cierto sentido. Claro, claro. Sí, no. Yo sé que, bueno, la organización que Marcus Garvey creó fue increíble porque fue la organización más grande afrodescendiente. Tenían millones de personas juntas y alrededor del mundo. Y estamos hablando de un tiempo en el cual no había internet. Entonces, imagínate, la organización no era fácil como ahora que tú... Exacto. Entonces, es increíble saber eso, pero yo en lo personal escuché hablar de esa bandera primero a través de hip hop. Primero a través de hip hop eran grupos como The Press que hablaban un poco de la bandera y eso. Y yo me interesé y empecé a hacer mi búsqueda y cosas. Y yo en lo personal, cuando era más joven, nunca me gustaban las banderas de los países, porque yo las veía mucho que representaban más bien a los gobiernos y no al pueblo. Entonces, cuando yo escuché hablar de esa bandera y leí lo que representaba, enseguida yo me conecté con esa bandera y dije, nada, esa es mi bandera, Black People, donde quiera que estemos unidos, esa es mi bandera. Y enseguida a mí me habló la bandera roja, negra y verde, y desde que soy como un adolescente siempre he representado esa bandera.
pero sí, está interesante. Me parece que fue creada en 1920 esa Exacto, sí. bandera. Y yo estaba pensando, y creo que estaba comentando esto con tío Vlad hace un tiempo, que imagínate si esa bandera hubiera sido creada un poco antes de los independientes de color, del Partido Independiente de Color, a lo mejor ellos estuviesen con la bandera roja, negra y verde, ¿no? ¿Qué tú crees eso, Subano? No, lo que pasa es que cuando estuvo Marcus Garvey en Cuba, no, los cubanos negros no le hicieron mucho swing Mm, a la Union, aunque compraron muchos bonos aquí. ya. Y la verdad, para la cosa de la flota, para Black Star Line. Ujú. Sin embargo, se sumaron muchos cubanos a otra organización que conjuntamente hizo Marcus Garvey, que fue la Cruz Negra, Mm, la de las enfermeras y los médicos que se creó. En realidad, muchos cubanos, sobre todo mujeres cubanas, se sumaron a la Cruz Negra. El mm, asunto está en que el nacionalismo cubano, el nacionalismo negro cubano era bastante particular y estaba marcado por unas ideas que venían del 19, del independentismo de Maceo, pero también de Juan Alberto Gómez y de otros patriotas negros. Y la idea del Back to Africa, del regreso a África, no fue suficientemente bien tomada, aunque por supuesto hubieron familias cubanas que se fueron a África. Hay un libro como eso del profesor Rodolfo Sarracino, un historiador que murió recientemente, que se llama Los que volvieron a África, justamente. Entonces ahí se explica cómo ellos se adscribieron a la Yunia y a la idea del garbellismo Ujú. en Cuba, pero me parece que el Partido Independiente de Color profesaba un nacionalismo negro bastante peculiar, digamos, un poco más allá bueno, nacionalismo en fin. Este nacionalismo era bastante acentrado a la cosa anti-española y a la cosa particular de defenderse de puertas adentro de la nación, o sea, de las fronteras hacia mm, adentro, defender ese nacionalismo, pensar ese nacionalismo, no teniendo en cuenta que el nacionalismo negro cubano viene de una tradición que pasa por Nueva York, por donde un grupo de negros muy importantes fueron los que recibieron a Martí, fueron los que crearon junto con los puertorriqueños una agrupación como la Liga en la primera mitad del siglo XIX, y cómo ahí los negros puertorriqueños y los negros cubanos se unieron de muchas formas. Se unieron creando escuelas, se unieron en las tabaquerías en Filadelfia, se unieron en las masonerías, en las logias también, y se unieron en estos clubes patrióticos, clubes independentistas que se hizo para luchar por la libertad de Cuba y de Puerto Rico. Recuerden, fíjense que la bandera de Cuba y la de Puerto Rico tienen los mismos colores, solo que al revés. Cuando se mm, funda el Partido Revolucionario Cubano, se funda para liberar a Cuba y Puerto Rico. Son los mm, dos países. Yo creo que es un concepto que parece junto. Así que el nacionalismo negro cubano tiene su raíz más significativa ahí, algo que después se olvidó, y apenas tenemos unas relaciones cercanas a Puerto Rico, tenemos preocupaciones con respecto a Puerto Rico, muy pocas en Cuba. Realmente mm, tenemos una falta de conciencia caribeña, que eso estaba en la poética de Marcus Garvey. Cuando se habla de la nación negra en el mundo, y eso ha pasado desde Marcus Garvey, pasa por Dubois, pero ha llegado incluso a Paul Gilroy, el autor del Atlántico Negro, que es que cuando se habla de una nación negra no se está hablando de un concepto de país, sino se está hablando de una ujú, condición diferente que es más allá de la condición nacional. O sea, Ah, ujú, este nacionalismo negro, también el nacionalismo, digamos, el mundo musulmán negro siempre lo ha entendido así, no solamente entre las fronteras de un país, sino un tanto más allá. Defender un mm, concepto de nación por lo que somos los que integramos esa nación, ni siquiera por el lugar donde estamos, porque podemos estar en cualquier lugar. Este ha sido más o efectivamente. menos el concepto de los nacionalismos negros, que son muchos, y el panafricanismo tiene una importante expresión. mm. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nada.
como ya lo han escuchado, aquí está nuestro querido invitado, Roberto Zurbano Torres. Para nosotros es un honor tenerlo aquí como invitado. Realmente cuando creamos este espacio, ¿no?, de Habana Negra, estábamos pensando en revolucionarios como Zurbano, ¿no? Zurbano es un ícono de la lucha antirracista en Cuba, es un ensayista, crítico e investigador literario. Fue vicepresidente de la Asociación de Escritores en la UNIAC. Es actualmente editor fundador de Catauro, una revista cubana de antropología. Y también fue editor de la revista Movimiento, una revista de hip hop cubano. Roberto Zurbano ha obtenido diferentes premios en Cuba y su obra de crítica y ensayo es reconocida internacionalmente. Y es un honor tenerlo aquí en Habana Negra. Así mismo, de tremendo honor. Y bueno, tú y yo conversábamos antes de comenzar a grabar y antes que llegara Zurbano estábamos conversando y creo que compartimos el mismo criterio, ¿entiendes? Porque la representación, estábamos hablando de la representación, ¿entiendes? Sentirnos representados en los medios, ¿ok? Y Como gente sabemos negra. cómo, Sí, representarnos exacto, como gente exacto, negra. exacto, como gente negra. Y lo importante que es eso, es que es súper importante y que nosotros no tenemos gran representación independientemente de donde vayas en el planeta. Pero en el caso, cuando estábamos hablando de Zurbano, yo me remonto a años atrás, entiendo, cuando la época del hip hop, entonces sentíamos un grupo de amigos, entiendes, seguidores de hip hop y eso, que Zurbano era una de las representaciones que nosotros teníamos en los espacios, porque era una persona que salía y que sabíamos que nos iba a respaldar y que lo que iba a decir, era como alguien en quien confiábamos, ¿entiendes? Ujú. Que nosotros estamos ahí, la palabra, en sus palabras estamos en buenas manos. Y Seguro. entonces, esto para decir que es un honor tenerte y entonces tenemos unas cuantas preguntas aquí que queremos escuchar tu criterio y tu opinión y tus saberes sobre esto. La primera pregunta que tenemos es como para situar a la audiencia en el mismo punto de partida sobre lo que vamos a hablar en este episodio. La primera pregunta sería, ¿qué es el racismo? ¿Cómo y por qué surge? ¿Y qué relación tiene este con el colonialismo, el capitalismo y el imperialismo? Bueno, es una sola pregunta. Es una sola pregunta intensa, larga, como para hacer una Yo tesis sé. de doctorado. Como para Pero hacer un bueno, el documental. racismo, ya sabemos que sí, señor. El racismo en principio es un dolor y una humillación que sufrimos gente con un color y estatus diferente a aquellos que dominan el campo de la economía y de la política. Históricamente nace de la necesidad de mano de obra barata después de la conquista, la llamada conquista e invasión colonial de varios países europeos a América Latina, que explotan tanto a los llamados indios, o sea, los pueblos originarios de América Latina que terminan diezmando en su gran mayoría. Y mucho de esto termina reaccionando contra ellos también. Entonces mandan a buscar a estos africanos negros que era fácil de esclavizar porque el concepto de esclavo en Europa y en África no era el mismo que después se desarrolla aquí. Allí los esclavos eran aquellos que perdían en alguna de las batallas, en algunas confrontaciones étnicas, y entonces tenían que servir a aquellos que habían ganado. Pero no perdían su condición humana, no perdían su estatus humano, no eran maltratados tan intensamente como sucedió luego en las Américas, con el llamado Nuevo Mundo, cuando traen a los negros esclavizados desde África. El asunto está en que había que producir, que había que sacar ganancias del Nuevo Mundo. Y una de las ganancias fundamentales, por supuesto, fueron el oro y la plata, pero hay muchos lugares de América Latina donde no hay oro y plata, pero sí había otras cosas, como en el caso de Cuba, que había una tierra súper fértil y había una cantidad de maderas, de árboles maderables, y mandaron mucha madera a España, y luego se empezó a producir el tabaco que ya se daba aquí, el cacao, luego traer la caña de azúcar, en fin, toda la producción de la industrialización que poco a poco, muy primariamente, pero se fue haciendo en el mundo. Eso justificó
que trajeran grandes masas de personas esclavizadas desde África y que se dedicara la vida de estas personas era trabajar para otros. Entonces estos cuerpos no tenían ningún significado, estas personas no tenían ningún significado y solo por su condición de piel comenzaron también a darle color. Por ejemplo, los chinos eran amarillos, los indígenas, los llamados indígenas eran rojos y los que venían de África eran negros. Entonces ahí los negros esclavizados, que fueron en gran mayoría, se hizo un gran tráfico transatlántico, que llegaron millones de personas. Había varios puertos donde era muy importante dejarlos. En Cartagena hay otro, en San Salvador de Bahía hay otro puerto, en el río, este río que está entre Buenos Aires y Montevideo, el río La Plata también fue. Y aquí en el Caribe hay muchas islas que tuvieron también un significado muy intenso, y en los Estados Unidos varios lugares tuvieron también ese significado igualmente para el tráfico. De manera que la producción, la explotación colonial de ese sistema justamente llamado colonialismo hizo que de aquellas colonias se convirtieran en productoras para hacer una economía en función de Europa. Y así fue como Europa subdesarrolló a África, pero también a las Américas y el Caribe. Hay un libro de Walter Rodney, un gran panafricanista, que se llama justamente así, cómo Europa subdesarrolló a África. Y ahí hay una de las tesis más importantes que debemos conocer. Después yo creo que se puede continuar porque también Europa ayudó a subdesarrollar todo el llamado Nuevo Mundo, no solamente África. Y los racismos han sido muchos, hay racismos más sofisticados que otros. Se dice que hay diferencia entre los racismos como hay diferencia entre los colonialismos. El colonialismo inglés, el colonialismo británico tiene sus particularidades, como la tiene también el colonialismo francés, donde la mayoría de los franceses no estaban en sus colonias. No ocurría como digamos en las colonias portuguesas y españolas, donde los portugueses y los españoles estaban en el lugar, vivían muy cerca de sus esclavizados, tenían una relación muy cercana con los esclavizados, una relación, digamos, cultural. Quiere decir que su vida cotidiana, su sexualidad, su comida, su religiosidad estaba muy cercana, y eso se ve en las colonias portuguesas, en las colonias españolas. Y había una tolerancia con respecto a la religiosidad negra, a las religiosidades que vinieron de África. Eso no pasó exactamente con los británicos, ni con los franceses, ni con los holandeses tampoco. De manera que estos 5 colonialismos que son los que hemos estado más cercanos, funcionaron de manera diversa. Pero yo diría que la esclavización es la misma, el mismo sufrimiento, la misma humillación. Pero tiene estas características distintivas que tienen que ver con la religiosidad, que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con los idiomas, etc. Y eso es lo que lo hace quizás pequeñas diferencias en cierto sentido, que después el desarrollo posterior hace grande estas diferencias. De manera que los racismos se expresan de manera diferente porque la propia religiosidad, porque hay patrones o códigos raciales diferentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, no solamente en los Estados Unidos, sino en las colonias británicas, el concepto de una gota de sangre que hace no blanco a esa persona es importante, porque el patrón que rige en ese concepto del colonialismo británico es el WASP, W-A-S-P, White, Anglo, Saxon, Protestant. Y eso lo verticaliza todo. En el caso de las colonias españolas y portuguesas y algunas francesas también, y hay que recordar que muchas de las colonias nuestras en el Caribe alguna vez fueron españolas, como pasó con Trinidad y Tobago, con Jamaica, luego fueron inglesas o fueron francesas en cualquier otro momento. Incluso en Cuba, La Habana fue inglesa durante un año. Y así se dieron indistintamente. Y hay que recordar que ahí me gusta recordar siempre que el patrón racial nuestro, es decir, del Caribe hispano,
del Caribe portugués, pero también de una buena parte del Caribe francés, tiene que ver con las tonalidades del color. O sea, con estas personas que van de una piel muy clara y un pelo mucho más estirado, más lacio, digamos, hasta gente que somos más oscuros y tenemos el pelo más claro. Entonces, hay una gradación que se sigue usando como una clasificación racial. Por ejemplo, en Cuba hay una clasificación racial que somos como 20 y pico de clasificación. Está el moro, el prieto, el negro azul, el negro tinto, el jabao, el indio, el mulato colorado, el mulato claro, el blanconazo, el blanco sucio, el blanco del país, la mulata color cartucho, el negro color teléfono. Hay una serie de secciones que son muchísimas, ¿no? En República Dominicana, que es también Caribe hispano, te encuentras otros que no son los mismos. Por ejemplo, yo en República Dominicana no soy negro. En República Dominicana yo soy indio oscuro. ¿Por qué? Porque los negros de República Dominicana son los haitianos. Hay que entender que el proceso del anti-haitianismo en República Dominicana es una fobia social muy fuerte. Se ha convertido en una enfermedad social, cultural y política, y entonces la racialización más extrema va contra los haitianos, que no solamente son considerados negros, sino son considerados de lo peor. Ese es el extremo a nivel de estatus, de condición social y de todo, de condición racial. Ese es como el basement, como el sótano de esa sociedad. Y un hombre como yo, de color oscuro, que en Cuba soy negro, pues en República Dominicana no lo soy. Porque si fuera negro, fuera haitiano. Entonces ahí también hay una locura a la hora de la clasificación. También esto se ve como los jabaos, lo que nosotros llamamos jabaos en Cuba, o se le llama bequé en el Caribe francés, tienen una jerarquía, tienen una primacía, digamos, en el Caribe francés. En lugares como Haití, o como Martinica, como Guadalupe, tienen un significado determinado que no pasa por el estatus de clases, o pasa por esa clasificación racial que puede a veces igualarse al estatus social. Porque como son más claros, estás más cerca de Dios, más cerca del poder, más cerca del dinero, más cerca de las oportunidades. Hay una novela clásica del siglo XIX, la gran novela cubana, Cecilia Valdés, que, bueno, ustedes saben cuál es la historia de Cecilia Valdés, es muy fácil. Un dueño de una plantación viola a una esclava, queda embarazada, no quiere que manda a matar la criatura, la persona no la mata, se la da a la abuela la cría en silencio crece esa niña se llama Cecilia Valdés, y cuando cumple 15 años la abuela la mira y dice la gran frase del siglo XIX en el Caribe español: parece blanca. Esa es la gran frase del Caribe español, porque parecer es más importante que serlo. En los Estados Unidos nadie le interesaría que lo que parece, sino lo que es. Es hija de una negra, punto. Pero en el Caribe, si parece blanca, tiene oportunidades. Porque parecer blanco es estar más cerca de ese poder de la iglesia, de la casa del amo, del dinero, de Dios, de todas esas oportunidades. Y estar más lejos de allí donde están los esclavizados más oscuros, que es en la plantación, cortando caña, etc. Y yo creo que esa frase ilustra o distingue lo que es ser negro en el Caribe y lo que es ser negro en los Estados Unidos. Hay una distinción entre esas dos cosas. Sí, gracias por esa respuesta. Está interesante todo eso. Es decir, eso es básicamente un antiafricanismo, lo que estoy viendo, ¿ves? Y veo cómo se desarrolla de diferentes maneras, pero al final es eso, es antiafricanismo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Cuba. Yo he visto también muchas personas decir que no son negros, que son indios, por ejemplo. ¿Entiendes? Es como cualquier cosa menos ser africano. Y eso se ve también aquí, por ejemplo, donde yo vivo aquí en Francia, donde tenemos una gran comunidad de África. Es una cosa parecida con los árabes, ¿no? Es decir, la gente quiere ser árabe, prefiere ser árabe antes de ser africano o negro africano como tal, ¿entiendes? Se ve ese mismo racismo de esa manera también.
Entonces se ve, yo veo eso como un antiafricanismo que existe a nivel global, pero que se desarrolla de diferentes maneras. El árabe no se considera africano. Depende, porque magrebino o africano, depende del árabe con quien tú hables, Ajá. ¿entiendes? Pero al seguro hay una división, porque hay mucho racismo de la comunidad árabe antinegro, hay mucho racismo antinegro de la comunidad árabe. No, es que los colonialismos internos, los nuevos colonialismos son muchos en el mundo, se han multiplicado y se han multiplicado también desde el interior de nosotros mismos, ¿no? Porque esos colonialismos internos, entre un magrebí y, o sea, aceptar ese tipo de división, Claro, claro. Es complicadísimo, es Sí. complicadísimo. El racismo antinegro sigue siendo uno de los peores racismos en el mundo, si no el peor. Según cuentan muchos especialistas como Robert Farris Thompson o el propio Carlos Moore, cubano que vive en Brasil, en Bahía, y han sido grandes estudiosos de la presencia negra, no solamente en África o en América Latina, sino también en Europa, en Asia, en la India, China, Japón, etc. Y siempre dicen que las personas más oscuras, y específicamente los negros en cada país, son los más discriminados. Sí, eso al seguro, eso se ve a través del mundo. Bueno, nos gustaría, por favor, si pudiese, Urbano, dar un breve recorrido histórico de la lucha antirracista en Cuba, porque sabemos que hay muchas cosas que no se cuentan en las escuelas ni en Cuba sobre los movimientos y la lucha antirracista dentro de la isla, en las etapas colonial, neocolonial y postrevolucionaria en Cuba. Y si Bueno, tienen... eso es muy largo hacerlo. En realidad, en una breve síntesis, te puedo decir que hay dos formas de luchar contra el racismo en Cuba. Una forma es tener una estrategia negra, una agencia negra que logre convertir la población negra en una masa tan significativa que haya que contar con ella, pero que la agencia liberadora, la agencia de la lucha no venga desde afuera de las personas negras, sino que comience desde dentro. Y hay otra tendencia, la segunda tendencia, que es aquella que dice que hay que hacer una lucha integrada, que la integración es uno de los mejores procesos y tenemos que alcanzar esa lucha contra el racismo de manera integrada, blancos, negros y mestizos. Estas dos tendencias han venido acompañando la lucha desde siempre, desde sus orígenes, diría yo, que son la etapa colonial. Hay que entender que, por ejemplo, en el siglo XVIII, La Habana era una ciudad que tenía mucha población negra, más del 50% de la población habanera era negra. Y de ese más del 50%, más del 50% era una población libre, porque muchos negros cubanos, entre los siglos XVII y XVIII, se convierten en negros libres a partir de que la gente blanca no quería trabajar. Y entonces los oficios fue una condición importante. Cualquier oficio. En primer lugar, los oficios del puerto, porque el puerto de La Habana es uno de los puertos más importantes y más modernos de su época, con mejores condiciones para calafatear los barcos y para arreglarlo todo, y con mejores condiciones también para mantener una flota, o sea, un grupo de personas, los marineros que venían en esos barcos para mantenerlos, dándoles comida y con hostales en La Habana. Ahí la gente negra hace su oficio, cualquier oficio, repito, no solamente de trabajar en el puerto, sino como cocineros, como haciendo trajes, la prostitución, que siempre fue un oficio tan normal como otros. Muchas personas negras de la prostitución lograron emanciparse, autoemanciparse y emancipar a sus familias comprando la libertad de sus parientes, después comprando propiedades, incluso comprando esclavos, mujeres negras que incluso tenían esclavos que venían de ese oficio. Y también muchos negros integraban el ejército español. Había un batallón que se llamaba el batallón de morenos, de pardos y morenos. Los pardos eran los mulatos, los morenos eran los negros, que integraban el ejército español, que le pagaban la mitad de lo que cobraba un español por ser miembro, un blanco por ser miembro del ejército español. El batallón de pardos y morenos tenía un estatus singular,
¿Por qué? Porque tenían un traje, usaban armas y tenían cierta autoridad en la población y ganaban un dinerito y eran libres en ese sentido. Yo creo que toda esa población negra logró crear, digamos, una clase media negra en el siglo XVII y XVIII, que en la calle Amargura, digamos, tenía una calle muy poderosa de esos negros, que tenían mucho conocimiento, que tenían escuelas, que tenían academias de baile, que tenían academias de música, y tenían sus propios negocios, sus almacenes, en La Habana Vieja tenían sus propios esclavos, etc. Entonces, ahí hay una clase media importante que creó instituciones propias, tenía sus propios cabildos, no solamente estos cabildos españoles, estos cabildos criollos, sino que tuvieron sus propios cabildos y crearon sus instituciones con un dinero. Y eso le permitió paliar un poco el racismo, pero no poderlo combatir porque se le tenía mucho miedo a la posibilidad de que pudieran reunirse y hacer su sociedad aparte. Eso no fue en los Estados Unidos, donde fue una sociedad segregada. Los negros estaban allá y los blancos estaban acá. Aquí ellos se movían entre los propios blancos y extranjeros que vivían en la isla, aunque no tenían el mismo estatus, podían defenderse. Incluso en el siglo XVII se ordenaron por el rey de España los famosos papeles de blanco. O sea, un negro que tenía mucho dinero podía comprar su condición de blanco en España. Hoy es risible eso, porque eso no se entiende en el Caribe británico francés, pero ocurrió en Cuba con determinada familia. El rey le mandaba los papeles de blanco después que le mandaba un saco de oro para allá. Si eso ocurrió, quiere decir que había una aristocracia negra que se permitía, se podía dar ese lujo. Claro, después de la revolución haitiana le cogieron miedo a todo eso y trataron de criminalizar esa clase media negra y como Haití ya se perdió como la gran productora de azúcar y café que era, pues sencillamente había que convertir a Cuba en la gran productora de café y de azúcar. Y Cuba se convierte en realidad en una productora de azúcar muy importante, no así de café, pero sí de azúcar, muy importante. Jamaica ocupó la producción de café junto con otras islas, y yo creo que eso fue muy significativo para los criollos blancos, que lograron quitar la condición ciudadana de ciudadanos libres a estas personas y de ciudadanos con recursos económicos y esclavizar a estas personas a través de la criminalización. Hay momentos muy fuertes, como por ejemplo la conspiración de la Escalera, el año del cuero, como se le llama a 1844, el año del cuero, que hubo hasta una conga sobre eso. Mira que viene el mayoral sonando el cuero, corta la caña, anda ligero. Eso viene del año 44, 1844. Se criminalizó, da la casualidad que era gente rica, que a la gente que era pobre ellos no estaban muy interesados para quitarle toda la recursos que tuvieron. Entonces, fíjense cómo el colonialismo, cómo la dominación y cómo el racismo están estrechamente implicados. Entonces, la lucha en esos años, hay un momento muy importante que fue el momento de la sublevación, la llamada sublevación, que yo creo que se le pudiera llamar también revolución a lo que hizo Aponte en 1812, porque fue un levantamiento en todo el país, no solamente en La Habana. Hubo levantamiento en Camagüey, en Bayamo, en muchas ciudades de este país, Matanzas, etc. Y entonces, que no lograra hacer y revertir la situación política administrativa del momento fue otra cosa, pero lo intentaron realmente con esa gran rebelión que se frustró por muchas razones, pero yo creo que Aponte está hablando de independencia y está hablando de abolición, que son los temas más importantes del siglo XIX, la independencia de España y la abolición de la esclavitud. Es lo mismo que retoma Antonio Maceo cuando la protesta de Baraguá. Bueno, sí, yo firmo, ahí sí dice que vamos a ser independientes de España, pero con la abolición de la gente negra. O sea, Maceo ratificó esa condición de poner la independencia de Cuba con la libertad, junto con la libertad de los negros. Una cosa está ligada a la otra. Esas cosas no se pueden separar.
Y hay mucha gente que piensa hoy en proyectos en Cuba para que Cuba sea independiente, para buscar un nuevo tipo de soberanía, etcétera. Pero el tema de los negros lo aplaza. No, eso se resuelve después. ¿Después qué? ¿Eso es justo o no es? Y siempre aquí estoy hablando de las tendencias que siempre han estado claras durante toda la colonia, ¿no? Porque ya durante toda la república es diferente. En la república se fundaron sociedades e instituciones negras. Hubo una serie de instituciones negras que eran clubes, sociedades obreras, religiosas, del más variado carácter, hasta política. Llegamos a tener un partido político, el Partido Independiente de Color, porque los dos partidos de la época, el liberal y el conservador, no tenían estrategias raciales. Y esos senadores negros y esa clase media negra deciden, y muchos generales de la guerra de independencia, deciden crear este Partido Independiente de Color en 1908, agosto de 1908, ahí en la actual calle Amargura de La Habana. Y cómo ellos querían participar en las elecciones de 1912. No iban a ganar, pero ya tenían más de 80.000 seguidores en la nación. En una nación de 4 y pico millones de personas, pues sencillamente lograron activar muchos seguidores. Y ya te digo, no iban a ganar, pero tenían un programa que era un programa muy extraño para la época. Estaban pidiendo jornada de 8 horas, que las mujeres trabajaran, que las mujeres votaran. Estaban pidiendo que hubiera negros en el servicio exterior, negros y asiáticos, era lo que se pedía. No era un partido solamente de negros, había personas blancas y también había extranjeros en este partido. Todo se manipuló, se malinterpretó, se hizo una campaña mediática en todos los periódicos de la época. Aparecen barbaridades que le dicen al Partido Independiente de Color, y eso justificó la masacre, porque no fue una guerra de color, lo que se dice en el 12, no, fue una masacre porque ellos no tenían armamento. Bueno, ahí se estrena la famosa ametralladora, que es la escopeta que antes era tiro a tiro y esta podía repetir los tiros. Ahí se estrena también el Partido Independiente de Color. Durante lo que ellos llamaron guerra, después hubo represalias durante 3 o 4 años en Cuba contra los negros. Hay lugares donde los negros llegaban y pedían un vaso de agua y no se lo querían dar. Y si se lo tenían que dar obligatoriamente, después que el negro tomaba, lo rompían delante de él, le rompían el vaso. Entonces, si tomó un negro aquí, este vaso ya no lo va a usar nadie más. Y hubo represalias, humillaciones después del 2012. Fíjense que se hizo un silencio tan grande, tan largo en Cuba, que hasta 1952 no se publicó el primer libro sobre los independientes de color. Es decir, que era muy difícil la lucha contra el racismo. Sin embargo, hay un momento importante porque en 1940, antes de la Constitución de 1940, las asambleas constituyentes tuvieron representantes de personas negras en esas discusiones. Ahí estaba Salvador García Agüero, un maestro normalista que se decía que era el mejor orador de Cuba, negro alto, siempre vestido de traje, maestro graduado de la normal, excelente orador. Estaba Lázaro Peña por la CTC, estaba Fernando Ortiz, que era un abogado también, estaba Elías Entralgo, estaba un grupo de comunistas que tenían muchos líderes negros, sindicalistas. Yo creo que lo que fueron en los Estados Unidos los pastores protestantes, en Cuba fueron los líderes sindicales, gente que había que matar. Estamos hablando de Jesús Menéndez, de Araceli Iglesias, de Lázaro Peña. Esos negros había que matar. No se dejaban comprar, no se vendían por nada y lograban sus cosas. Tenía un valor impresionante. Y ahí está cómo Jesús Menéndez arrancó el diferencial a los azucareros y lo mataron en Manzanillo, cómo mataron a Araceli Iglesias también, cómo lo hicieron algún que otro ataque también, atentado al propio Lázaro Peña. En fin, hay muchas historias. Pero la República, yo creo que fue más fácil luchar contra el racismo que ahora mismo, porque a partir de las instituciones y de las leyes que se crearon, las instituciones se quejaban y las instituciones negras podían trabajar en función de buscar una ley y de lograr cosas. Se fueron logrando cosas poco a poco en la educación,
En algunas tiendas que en los años 50 se logró que las mujeres negras pudieran trabajar como tenderas, en algunos barrios que se logró que se pudieran vivir, incluso en algunos repartos de buenas casas, porque cuando se habla del gobierno de Batista, no se habla de que en el gobierno de Batista, digamos, hay un grupo de diplomáticos y de militares de altos oficiales que lograron, negros que lograron llegar a esa condición, como altos oficiales o como diplomáticos. Aparecen muchos ahí, artistas, escritores, oficiales, etcétera. Y yo creo que esa es la razón por la cual Fidel Castro no habla en la historia más soberana del asunto del racismo. Habla de todas las problemáticas, de todos los conflictos que había en Cuba, menos del racismo, porque él sentía una complicidad entre ese Batista, que ellos estaban luchando contra él, y los beneficios que Batista le había estado dando a cierto sector de la población negra. Entonces, yo creo que a eso se debe el silencio de la historia más soberana. Pero lo importante que es decir que en todo aquel momento estaban pasando cosas importantes en la lucha a partir de todas estas instituciones y cómo la gente negra iba logrando algunas ganancias en esa lucha, en la lucha obrera, en la lucha social, a través de muchos sindicatos, a través de acciones que se estaban logrando en determinados sectores sociales. Ya hablé del mundo de la gastronomía, ya hablé del mundo de la educación, el mundo del servicio diplomático, en algunos trabajos que se estaban, en sectores laborales donde se lograba, donde no se insertaban negros, como el sector bancario, y determinados sectores donde era muy poca la población negra. No así como en la educación, donde eran muchas maestras, no así como en el mundo de la salud, donde la mayoría de las enfermeras y enfermeros eran negros también. En fin, yo creo que hay una serie de cuestiones que llegan a la Constitución del 40, donde la discriminación racial se convierte en un delito. Por primera vez se define como un crimen la discriminación racial. Entonces, a partir de ese momento también hay una lucha, porque se van logrando objetivos poco a poco en las escuelas, en otros espacios, en el acceso a los militares también, que se están dando en ese fenómeno. Yo creo que se hizo muy bien en los 2 primeros años de la revolución, donde hubo una intensidad sobre el tema racial, pero solo en esos 2 primeros años. Incluso Fidel Castro llegó a decir en abril de 1959 que la discriminación racial era la 4ª batalla que tenía la revolución. La 4ª batalla que tenía la revolución. Pero después hubo un silencio. A partir de 1961-62 ya no se habló más de racismo, ni Fidel Castro, que no lo hizo hasta el año 2003. Como ven ustedes, son casi 40 años de silencio. Y en esos 40 años de silencio, donde tuvimos la sovietización, el dogma del socialismo, etcétera, donde sabemos que la categoría de raza para el socialismo no tiene ninguna importancia, ni la categoría de género, ni mucho menos. Sencillamente clase y lucha de clase. Esas son las categorías principales. Y desaparecieron todos, en la revolución desaparecieron los primeros años, todos los clubes y todas las sociedades negras en Cuba, donde en los pueblos, en cada municipio había a veces más de 2. Estaba la Unión Fraternal, el Maceo Sport Club, otras tantas, ¿no? Hay pueblos como mi pueblo pequeño, que es San Nicolás de Bari, estaba en el Centro Vallejo, estaba la Unión Fraternal y estaba el Maceo Sport Club también. Con determinados momentos de alineación, porque también estaban los famosos sociedades de mulatos y sociedades de negros. Y a veces en una familia habían 2 hermanos, uno más claro y el otro más oscuro. El más oscuro no podía asistir a la sociedad de mulatos. También ocurría ese tipo de enajenación socioracial. Pero allí se luchaba, digamos, por la emancipación de algunas familias. En estos clubes ayudaban digamos, al hijo que más le gustaban los estudios, para que tomara un oficio, a veces una profesión también, ayudaban a las familias más pobres, etcétera, y hablaban de identidad y hablaban de las cuestiones que habla la clase negra entre sí misma, como habla la clase española, la gente de tradición española entre sí mismo, o de tradición judía o de tradición árabe entre sí mismo. Eso se perdió, los años 60 se perdió para la población negra,
Sin embargo, no se perdieron para los judíos, ni para los asiáticos, ni para los árabes, ni para los españoles. Todas esas sociedades están ahí. Incluso se mantienen sus propios edificios. La mayoría de los edificios se mantienen. Tú vas a La Habana, quieres ir al centro vasco, quieres ir al centro gallego, quieres ir al centro andaluz, quieres ir al barrio chino, quieres ir a la Unión Francesa. Todos esos lugares están ahí, existen. Quieres ir a la sinagoga, quieres ir a tal lugar y existen. Pero nadie puede regresar al Club Atenas, nadie puede regresar al Buenavista Social Club, nadie puede regresar a la Unión Fraternal, nadie puede regresar al Maceo Sport Club, porque todas esas instituciones desaparecieron. Al menos a nivel de la ciudad de La Habana, la mayoría de esas instituciones se mantienen, excepto las negras, excepto las instituciones. Eso hay que estudiar bien la época de los 60, por qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, si fue más lento, si fue menos lento, si hubo una presión desde dentro, desde afuera. Hay que estudiar mejor todas estas cosas, pero el asunto es que las únicas que desaparecieron radicalmente fueron las instituciones negras y las otras, mal que bien, todavía están ahí. Se apagaron un poquito y se durmieron durante los 60 y los 70, pero emergieron en los 80. Y no hay ninguna institución negra que emergiera en los 80. Y por eso se ha hecho más difícil la lucha durante las últimas décadas. ¿Por qué? Porque ha sido difícil cultivar la conciencia racial entre las familias negras. Entonces, la mayoría de las familias no tienen conciencia de que ser negro, de que el racismo, de que ser discriminado es un ejercicio cotidiano en la vida de hoy, que hay que saber identificar y darse cuenta a tiempo cuando están siendo humillados o no. Y muy pocas familias se han dado cuenta de eso, porque la mayoría se dedicaron a todo lo que decía los dogmas socialistas, los manuales soviéticos, o sencillamente dejaron de ser orgullosos racialmente porque eso no era políticamente correcto. A no ser que usted viniera de una familia religiosa, afro-religiosa muy fuerte, donde el orgullo sobre la cuestión africana y la herencia de esas cosas estuviera claro. Como mi familia, por ejemplo, que parte de mi familia materna venía de ahí, parte de mi familia paterna también, medio jamaicana, venía de ahí también y tenía ese orgullo básico de la gente sin alta educación, pero con una condición cultural de la cual forma parte y que se había criado en ese y se reconocía valores allá adentro, ¿no? Pero los demás pasaron por el filtro ideológico del socialismo y no les importó el color que tenían y todo el mundo se creyó aquello de que todos somos iguales. Y es muy difícil luchar así porque es muy difícil darte cuenta porque uno mismo termina haciendo los chistes racistas que hace la gente blanca racista. Porque uno mismo termina riéndose de la propia imagen de uno y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, la falta de conciencia racial es uno de los conflictos más fuertes que tenemos en la Cuba en los últimos 50 años, donde muchas familias no tienen conciencia racial y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. A no ser que venga alguien que desde fuera te lo diga, mira, ha pasado esto con tu niño, está pasando tales y más cuales cosas. Y como fue un tema tabú, un tema silenciado durante tanto tiempo, la gente no ha hablado de eso, fue un tema considerado incluso contrarrevolucionario, ha sido muy difícil colocar este tema en la agenda de la nación. Eso fue lo que hizo el activismo a finales de los 80 y durante los años 90, colocar el tema racial en el debate público de la sociedad cubana, en una agenda nacional donde hasta el presidente Fidel Castro tuviera que darse cuenta de este fenómeno y hablar en público de ese fenómeno y reconocer que existía racismo todavía en Cuba en el año 2003, a pesar de que ellos pensaban que con el triunfo de la revolución era suficiente para desterrar el racismo. Eso es a grandes trazos lo que ha pasado durante todo este tiempo, porque sería muy difícil, necesitaríamos mucho tiempo y muchos especialistas también en abarcar esos tres grandes momentos. Pero en la historia nuestra siempre sigue existiendo muchas personas que creen que solo los negros podemos alcanzar esto, haciéndonos cada vez más conscientes, más organizados, teniendo una estrategia propia, y otros que creen que la integración de todo el pueblo, de todos los cubanos de cualquier color, vamos a lograr hacer este tipo de cosas. Me gustaría un momentico, Zurbano, dijiste muchas cosas ahí importantes e interesantes. Me gustaría un momentico ir para atrás a la masacre de 1912, porque yo veo el Partido Independiente de Color, cuando yo lo estudio un poco, como algo extremadamente importante.
No solo por lo que lograron, pero también porque, desde mi entender, me parece que es el primer partido político negro de todo el hemisferio occidental. Entonces, yo no entiendo por qué, no solamente en Cuba, pero sino en el mundo, específicamente en la diáspora africana, por qué no se estudia el PIC. Yo conozco hasta historiadores que no saben del Partido Independiente de Color y son historiadores de historia africana y afrodescendiente. Bueno, tienes mucha razón en lo que tú dices. Yo creo que ha sido uno de los silencios más protegidos por los racistas cubanos. Hay un silencio muy largo y un prejuicio para hablar de ese tema, tanto así que sigue sin estudiarse en Cuba. En las escuelas cubanas no se estudia la masacre de 1902. No se estudia en la historia de los partidos políticos, no se estudia el significado que tuvo, como bien tú dices, en el hemisferio, el Partido Independiente de Color. El primer partido de carácter racial en esa época. Posteriormente hubo otros como el Frente Negro Brasileiro y otros en Uruguay. En esos años también, en la década del 30. Pero ya el tema en Cuba estaba muy avanzado. No solamente por lo que hizo el Partido Independiente de Color, también dentro de los grupos los anarquistas se había avanzado mucho en ese tema. De los grupos de los sindicalistas se había avanzado mucho en ese tema ya en los años 20, entre otros partidos, como el propio Partido Socialista Popular, que era el Partido de los Comunistas, habían avanzado en ese tema. Y hay un personaje tan importante como Sandalio Junco, que viene del anarquismo, luego fue miembro del Partido Comunista de Cuba, que ya en 1929, el primer congreso que hace la Internacional Socialista en Montevideo, en Uruguay, está hablando, lleva una ponencia que se llama El Negro del Movimiento Obrero en Cuba, para hablar de esos temas. Tenía una revista aquí, porque era el sindicato de los panaderos, tenía una revista aquí en La Habana, donde hablaba de esos temas. Pero en el caso del Partido Independiente de Color y sus estatutos y su necesidad, porque nace por una necesidad política, por una emergencia en aquel momento en Cuba. Y tiene un grupo de, entre sus fundadores, gente muy inteligente y gente muy brillante. Pero también entre sus detractores tenía gente negra muy brillante, como el propio Juan Gualberto Gómez, que nunca aceptó la creación de la fundación del Partido Independiente de Color. O como... ¿Cuál era su argumento? Morúa. ¿Cuál era su argumento? Bueno, el argumento de Juan Gualberto Gómez ya venía antes de la guerra. Él hizo un periódico que se llamaba La Igualdad y otro que se llamaba La Fraternidad. Su tesis es la tesis de la integración, del integrismo. No hacer las cosas a las solo dos entre los maneras. negros. Sí, esas dos maneras yo creo que existen para toda la historia de Cuba. Entonces, el integrismo era la tesis de Juan Gualberto Gómez. Y Martín Morúa Delgado no tenía la tesis del integrismo, pero tenía la tesis de que no se necesitaba hacer un partido de carácter racial, que la raza no era una condición para hacer un partido, que la condición sería, digamos, el estatus obrero, que se podía hacer un partido de obreros, que se podía hacer un partido de profesionales, pero no la raza. Y fíjense que son dos personas negras muy significativas en su momento, dos generales de la guerra, y Martín Morúa Delgado es quien hace la famosa enmienda Morúa, que ilegaliza el Partido Independiente de Color. Porque en aquel momento Martín Morúa Delgado era el presidente del Senado. Una cosa rara en el mundo, en aquel momento no había un negro que fuera presidente del Senado. Pero Cuba tenía esas instituciones públicas donde había negros importantes con funciones importantes. Y se dice que José Miguel Gómez le prometió algunas carteras, o sea, ministerios en su segundo mandato como presidente, y él escribió justamente la enmienda por esas razones, porque él no quería que emergieran estos líderes del Partido Independiente de Color que no iban a ganar las elecciones de 1912, pero podían llegar a obtener algunas alcaldías, sobre todo en el oriente y en el occidente del país. No así en el centro, donde había un racismo más centrado. Yo creo que los estudios que se han hecho sobre el Partido Independiente de Color han sido muchos, pero todavía pasan a través de un filtro del nacionalismo cubano blanco y del nacionalismo cubano negro. No nos acabamos de poner de acuerdo.
Acaba de morir el historiador Rolando González, que escribió un libro contra el Partido Independiente de Color, se llamó La Revolución de los Iguales, y hay libros muy importantes que se publicaron en Estados Unidos del Partido Independiente de Color fuera de Cuba, antes de publicarse en el 2011. Este libro de una autora muy importante, una autora suiza que se publicó en Estados Unidos, aunque después en los años 70 se publicó, antes de ese, en los años 70 se publicó un libro de Rafael Fermoselle, un cubano que se publicó en Argentina y en España. Yo creo que el Partido Independiente de Color todavía requiere un estudio más concienzudo de sus aportes, de sus valores y de la necesidad que yo creo que habría hoy mismo para fundar otro partido independiente de Color. Diste en un punto ahí. Yo te escuché ahorita hablar también de inicio desde adentro. Eso es lo que yo he estado argumentando desde hace tiempo, de que cuando hablamos de cambio, las cosas tienen que venir desde adentro. Exacto. Me gustaría saber un poco de tu perspectiva, Silvano, cuando hablamos de dos maneras de luchar contra el racismo. Hablaste de la manera de la parte de la integración y de la otra parte de creando a través de organización o de cuál tú crees que funcione mejor o cuál tú crees que necesitamos. Mira, mi tesis es que tiene que haber la suficiente conciencia entre la gente negra para darse cuenta que eso es uno de los grandes problemas de la nación cubana. Y si que la nación cubana no va a resolver determinadas cuestiones más allá de lo racial, sin entender que es racista y que eso le hace mucho daño. Pero los primeros que tenemos que tener conciencia de eso somos los negros. No la tenemos. Y los primeros que tenemos que tener una estrategia con respecto a cómo lo vamos a hacer somos los negros. Y no lo tenemos. Eso suena muy radical, suena muy esencialista en Cuba, donde las agendas siempre han sido blancas o siempre han sido café con leche. Pero no se ha estudiado suficientemente que en los mejores momentos de cuando se está pensando la emancipación, digamos, de las mujeres, la emancipación de la comunidad LGTB, la emancipación del pueblo judío, el pueblo árabe, etc. Lo primero que se ha planteado es una plataforma propia. Desde una plataforma propia, las feministas negras se han escuchado a sí mismas y se han puesto a pensar por qué su condición de mujer negra es inferior, no solamente a las mujeres blancas, sino también a los hombres negros. Y por qué ellas tienen que ponerse de acuerdo ante determinadas cuestiones antes de salir de su propio espacio y discutir y convencer a los hombres negros y a las mujeres blancas de que hay que luchar por la emancipación de género. Yo creo que ese momento tenemos que tenerlo también la gente negra. Ese momento de autorreflexión, ese momento ontológico, ese momento de cuestionamiento propio, de autocrítica y de autoemancipación, tenemos que tenerlo igualmente para poder pensar desde una de nuestras condiciones esenciales, que es la condición de ser negro. Porque la policía en Cuba no para a una persona negra porque es cubano. Lo para por negro, no por cubano. Entonces, ¿cómo la condición negra no va a servir? ¿Cómo un dirigente político negro no puede expresar su orgullo de haber alcanzado una alta condición política desde sus orígenes negros? Tiene que sentirse orgulloso de eso, pero no lo dicen ningunos. Pueden hablar de su condición de pobreza, pero no de su condición racial. Mira tú por qué el orgullo político que el de la clase. Entonces, yo creo que sí, y en eso estoy de acuerdo con muchas personas. Por ejemplo, esto se lo oí decir igualmente a Carlos Mura en una discusión con Tomás Fernández Robaina hace unos años. Él dice, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo creo, por otra parte, que no se puede excluir a toda la gente blanca que ha sido solidaria y que ha sido suficientemente combativa con estos temas y que le interesa, la verdad, no una integración por la integración, sino una integración por la condición humana, porque reconocen esa condición humana, la gente negra, que la mayoría, que dentro de ese mundo del racismo antinegro, la gente considera que somos inferiores o que somos feos
o que no tenemos determinadas condiciones, etc. La mayoría, pero hay un grupo de personas blancas que han hecho contribuciones importantes y significativas. Es cierto que es la minoría, pero con esa minoría hay que trabajar, hay que avanzar y hay que multiplicar, hay que tratar de multiplicar a partir de una estrategia que ya nosotros tenemos y que vamos conciliando con lo demás. Porque es muy difícil que alguien venga a liberarme si yo no creo en la libertad. Entonces, esa condición de autoemancipación yo creo que nace en el espacio que nos corresponde a nosotros dilucidar nuestros propios problemas. La última cumbre de afrodescendientes que fue en Puerto Rico tuvo esa discusión, pero es que esta discusión viene desde la primera cumbre. Gualterio Carbonell, una figura olvidada en Cuba, el gran negro marxista y marxista negro, amigo de Fidel Castro, que luchó en Cuba desde los años 50 contra el racismo, y que fue el único cubano que participó en el primer Congreso de Escritores Negros en 1956 en Roma y en el segundo en el 58 en París. Y desde entonces estas cosas se están discutiendo entre los congresos de escritores y artistas. Si los blancos se pueden invitar o no se pueden invitar. Hasta el MSC en el primero dijo no y después dijo que sí en el segundo. El asunto está en que sí, hay que invitarlos, pero también sí hay que tener los espacios para nuestra discusión propia y los espacios más abiertos. Sí. Yo creo que las dos cosas son válidas, sí, pero lo que no puede faltar es que haya una estrategia de integración y no haya una estrategia propia. Porque si a alguien le duele, uno somos nosotros. Entonces pregúntame a mí. Yo quiero ver cómo se elimina el sexismo. Vamos a preguntarle a las mujeres cómo ellas creen que se hace mejor. Vamos a preguntarle a los que están más afectados. Claro. Y vamos a dejar que ellos se empiecen a emanciparse de su propia condición, que sientan que ese es un problema, que tengan conciencia de ese problema y que tengan propuestas para resolver el problema y que tengan una estrategia propia. Y no hemos logrado construir una estrategia propia, porque en la condición de esclavitud no se podía. En la condición de enajenado y de pobre durante la República no se podía. Y en la condición de inconsciente racial de los últimos años tampoco se puede. Claro. Hablaste mucho de la falta de conciencia racial, que eso es básicamente el o uno de nuestros problemas mayores. Yo veo eso también, estoy 100% de acuerdo contigo. Es básicamente uno de los mayores propósitos de este espacio, Habana Negra, es crear esa conciencia racial. También es algo que hemos hecho a través de nuestra música, nosotros los hip-hopers, y quería por eso hablar contigo de eso un poquito. ¿Cómo tú ves el papel del hip hop a través de los años 90, un poquito lo que ha contribuido la cultura hip hop a nuestra lucha, y también cómo y por qué se apagó eso? Si tú escuchas rap en general en Cuba, rap cubano hoy en día, ya no escuchas ese concepto de antirracismo, esa negritud, ya no suena por lo general. Yo creo que el momento del rap y del hip hop en Cuba en los años 90 fue muy importante. Los años 90 y los primeros años de este siglo XXI fue muy importante, tanto así que eso se convirtió en lo que bien tú llamas un movimiento. Fue un movimiento, porque logró tener un movimiento de ideas con un grupo de seguidores, con un grupo de respuestas y un grupo de preguntas. Sobre todo se hicieron muchas preguntas sociales, políticas y culturales de aquel momento, a partir desde la condición racial y de la condición barrial, desde una condición, desde un lugar desde donde nunca se hablaba. O si se hablaba no se escuchaba, porque nadie le daba voz a esa pobreza, a esos barrios, a esos conflictos raciales. Y el hip hop en Cuba fue muy significativo porque no solamente habló de los problemas universales, lo que pasaba en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que también hablaba de eso, pero empezó a hablar de sus problemáticas propias. Inmediatamente asimiló, tomó la señal y dijo, esto es por aquí. Y el rap cubano se hizo tan nacional, desde un nacionalismo negro tan etnocéntrico, en ese sentido de lo cubano, que empezó a hablar de nuestros conflictos y logró imantar a muchos intelectuales y artistas que venían de generaciones anteriores
que los hizo llegar allí, ver aquello, ejercer una complicidad, un acompañamiento a ese movimiento, y se hicieron cosas muy importantes, como la escuelita para los raperos que hizo Tomás Fernández Robaina, donde les habló del Partido Independiente de Color, donde les habló de la historia social del negro, y ellos fueron tomando más conciencia de la que tenían todavía, y luego se fueron comparando con cosas que habían pasado en los Estados Unidos. Yo creo que eso fue muy importante, que tuvieran esa conciencia. Siempre a veces, o generalmente tenemos una conciencia de lo que pasa malecón adentro, pero por eso esa mirada panafricanista que tienen ustedes es tan importante, porque las cosas no son solo lo que ocurre en Cuba, sino que están ocurriendo cosas a la misma vez dentro de Cuba, pero fuera están ocurriendo simultáneamente. Se están dando determinados procesos que forman parte de la misma movida, y a veces uno no es suficientemente consciente de estos fenómenos y se queda afuera o se queda atrás, o se cree uno el ombligo del mundo, y el ombligo está en otra parte, no una isla tan pequeña como la nuestra. Pero fue muy importante lo que hizo el hip hop de los años 90, de principios del siglo XXI. Le dio cuerpo a esa identidad racial cubana, la dejó que se expresara en alta voz, le creó un grupo de seguidores, una identidad propia, un sonido propio, variantes, porque había mucha variedad en el hip hop en Cuba. Incluso yo creo que hubo 2 o 3 generaciones, o 3, si no generaciones, promociones, momentos determinados, donde la problemática racial fue más importante en el principio y luego fue menos importante. Digamos que ustedes ven en los aldeanos, eso no es una preocupación importante. En el Randy, el huevo, esa preocupación no era tan importante, porque también se había estado corriendo, hubo un corrimiento del centro ideológico del primer hip hop, que fue más ligado a la revolución, más afirmativo de la cuestión revolucionaria, pero crítico de la cuestión racial. Y estos ya últimos eran menos afirmativos de la cuestión revolucionaria, incluso eran contestatarios, estaban contra esa condición revolucionaria, pero no tenían tampoco mucha conciencia de la cuestión racial, o había menos presencia de la problemática racial en su discurso en cierto sentido. Ahí como que se subvirtió la cuestión. Por el medio estaba atravesado todo el fenómeno del mercado, todo el fenómeno del reggaetón, todo el fenómeno del malestar político que significaba el movimiento hip hop, porque en alta voz estaba diciendo esas cosas que siempre se dijeron que no existían en Cuba. En Cuba no hay racismo, en Cuba no hay esto, en Cuba no hay prostitución, en Cuba no hay droga, en Cuba no hay esto, no hay lo otro. Y el hip hop hizo un discurso social crítico de la problemática del sujeto negro y del contexto que rodeaba a ese sujeto negro, que no era un contexto bastante jodido, marcado por la prostitución, por muchos fenómenos. Y lo estaba, fue muy temprano, fue muy duro, fueron muy agudos, fueron muy críticos, y eso quisieron desaparecerlo. El hecho de que se haya desaparecido, se haya disuelto, fue una estrategia blanca. Y esa estrategia funcionó, fue una estrategia politiquera. Y esa estrategia funcionó. Funcionó también poniendo el reggaetón en un espacio que todavía no merecía, pero que el mercado se lo ganó, y después bajaron al reggaetón de ese y le dijeron, no, ustedes son muy vulgares, se van también. Y entonces esa crítica se muerde su cola. Es la misma crítica de Miami contra el reggaetón, es la misma crítica contra... Entonces el sujeto negro crítico dejó de ser reconocido como un sujeto crítico orgánico de la revolución. Se le convirtió en una especie de oposición, incluso desde fuera también se le manipuló para que fuera oposición. Vinieron, no sé, gente de Eslovenia, de no sé quién, a dar dinero para que ellos supieran, hicieran sediciones y no sé qué. Todo eso se descubrió después, ¿no? Y también, por ejemplo, la agencia AP, etcétera, que publicaron sobre esas cosas, el dinero que le daban a fulano, a mengano, y ahí metieron a todo el mundo en el mismo saco y silenciaron, callaron el rap. Y yo creo que una de las formas también de callar el rap, de disciplinarla, fue hacer aquella agencia donde fuera el concepto de rap solo como música, pero no el concepto de hip hop como filosofía y como creación propia. Entonces, que se quedara fuera todo lo demás. Que en la revista intentamos meter lo otro, pero realmente la agencia respondía a la cuestión musical.
y se perdió mucho tiempo pensando que la música era lo más importante que estaba sucediendo allí. No digo que no lo fuera, era muy importante, muy significativo, pero otras cosas también eran más importantes, ¿no? Y entonces yo creo que hay una deuda ahí con el movimiento cubano de hip hop. Y hay una deuda, hay una ruptura que se hizo porque no había mucha gente consciente de que esto estaba pasando. Hubo mucha gente metida en el mundo del rap que no tenía la conciencia del hip hop. Y eso ayudó también a las empresas, a todas las instancias gubernamentales que no les gustaba el discurso del rap, del hip hop, y acabó disolviéndolo poquito a poco. Ok, ok. Sobre el artículo que escribió Zurbano, que se titula "Para los negros en Cuba la revolución no ha terminado", o según el New York Times, no ha comenzado. La pregunta sería, ¿cuál fue tu intención al escribirlo? ¿Por qué crees que generó tanta polémica? Bueno, en principio yo creo que yo quería socializar todo ese malestar que había en Cuba sobre los temas de racismo, sobre los temas de lo que estaba sufriendo la gente negra, que venía un momento de cambio, la entrega de Raúl Castro, ya se iba Raúl, y iba a comenzar una era nueva en Cuba, que es esta era que ha comenzado, donde los negros hemos tenido muy poca visibilidad y muy poco respeto en el sentido positivo de la palabra. Hemos tenido visibilidad solo para las cosas malas, solo para mandar a un grupo de personas negras a las cárceles y solo para seguir siendo los protagonistas de las malas noticias en Cuba cuando hay un tornado, cuando hay un ciclón, cuando hay una inclemencia, cuando hay una enfermedad. Y yo quería advertir en aquel momento. El artículo originalmente se llamaba Mi Cuba Negra, el país que viene y mi Cuba Negra. ¿Qué va a pasar con mi Cuba Negra en el país que viene? Y entonces, eso le decía ahí que hay una era que va a comenzar nueva, pero que era el momento del gobierno de Obama, donde yo decía, lo más importante no es tener un presidente negro en Cuba, porque a lo mejor no tiene la conciencia que necesitamos. Y entonces no lo van a ver, ni él mismo se va a ver como una persona negra. Y no va a ser un presidente de los negros tampoco. Esos son muchos conflictos. Yo estaba apuntando a otros conflictos allí y estaba diciendo que todavía había un apoyo mayoritario de la gente negra a la revolución. Estoy hablando de hace 11 años. Eso fue en abril del 13. Había un apoyo de una población mayoritaria, por lo menos bastante grande, a la revolución. Y esto en los últimos años se ha resquebrajado bastante. Y tenía que haber ya una política, una estrategia con respecto a la problemática racial en Cuba y no la había. Solo hace 5 años hay un programa nacional contra el racismo, que no sé lo que he hecho, no tengo información de él. Y había que decir esas cosas en un espacio donde te escucharan. Y yo creo que en el New York Times podían escucharte, no solamente la gente que siempre nos escuchaba en Cuba. Yo había publicado muchos textos en Cuba sobre la problemática racial. Había publicado un texto en la revista Universidad de La Habana y en la Jiribilla que se llamaba Las 12 dificultades para entender los nuevos racismos en Cuba. Y fue un texto que caminó bastante y se discutió mucho y mucha gente fue a verme a decir eso no es así, eso sí, el racismo no es nuevo, no existe el neorracismo que tú dices, el racismo viejo, no hay 12 dificultades, hay 5 nada más. En fin, la gente me fue a cuestionar mucho. Porque yo decía que con ese apoyo que tenía los negros en la revolución, el gobierno debía ocuparse más de esta población. Y para esta población, la revolución no se ha terminado. Muchas personas pensaban que ya se terminó la revolución porque ya cogieron su dinerito, ya fueron jefes, ya no sé qué, ya podían irse echando o estar en Cuba sin la necesidad de la libreta y otras cosas. Pero la mayoría de la gente negra no. Para ellos, ese proceso no se ha terminado. Porque por ejemplo, para la familia de mi mamá, la revolución llega en los años 60 y avanzan. Muchos eran profesionales ya, dentistas, profesionales del derecho, etc. Pero para mi papá, negros jamaicanos que vinieron a cortar caña, la revolución no llega a mi tía hasta los años 70. No hasta los años 80 que comienza a haber profesionales en mi familia paterna. Es decir, que la revolución y hay un grupo de personas para los cuales esos son culturales que tienes que ir emancipando a la gente
Y hay gente que no está preparada en determinados momentos para decirle determinadas cosas, mira, esto es por aquí, para ayudarlos, para acompañarlos en esos procesos. Y gente que se quedó atrás por eso. La gente dice, no, porque los negros no aprovechaban sus oportunidades. ¿Estaban preparados para eso? Cuando los esclavos le dieron la libertad, la mayoría no estaban preparados para irse a buscar un trabajo, no sabían lo que eran eso. No sabía lo que era comprarse un pantalón, vivir en una casa, mantenerse a sí mismo. No sabía. ¿Cómo tú puedes acompañar ese proceso? Pues no puedes dejar solo a la gente. Entonces, si a las mujeres no la dejaron solas, porque se puede hablar mal hoy de la Federación de Mujeres Cubanas, como yo he escuchado a tanta gente, pero en el principio eso trabajó bien y eso funcionó porque emancipó a las mujeres de distinta manera. No emancipó a las mujeres que sabían trabajar de las que no sabían. Por un lado, emancipó a las que eran prostitutas, las sacó de la prostitución y las puso a trabajar en otros espacios, en los bares y como policías del tráfico, como taxistas, pero a las campesinas también las sacó y les pudo hacer otra cosa y dejó que se alfabetizaran, que hicieran, en fin, mucha gente, las mujeres tuvieron un programa diverso, no un solo programa, un programa diverso. Los campesinos tuvieron 3 leyes de reforma agraria, tuvieron tiempo de pensar y repensar y ver cómo lo hicieron. Y luego, ese tipo de acción afirmativa, la gente negra no lo tuvo. Porque ser negro no era importante. Si la revolución ya llegó y ya te resolvió el problema, o como decían en Miami, la revolución bajó los negros de las matas, bajó los monos de las matas, así que ya usted tiene que estar agradecido toda la vida. Y ese agradecimiento se convirtió en un efecto inmovilizador en mucha gente negra, en algo que sencillamente congeló la condición crítica de estas personas. El agradecimiento tampoco tiene que ser eterno, sino que tiene que estar en función de lo que tú haces. ¿Y por qué tiene que hacer eternamente una revolución que la hicieron los negros también? ¿Qué pasa? Entonces, de esas cosas no hemos hablado suficientemente, porque siempre hay otra persona adelante que no tiene que estar escuchando esa conversación, ni esa aclaración que tú le tienes que hacer a tus hijos. Y entonces se perdió esas muchas posibilidades. Y ese texto estaba hecho para que se socializara ese debate. Yo quería que hubiera un debate. Bueno, que el debate se volvió en mi propia contra. Bueno, sí, porque se manipuló mucho y porque estratégicamente hubo 2 personas en Cuba que se llaman Fernando Rojas y Miguel Barnet, que llamaron a un grupo de personas, levantaron el teléfono y le dijeron, tienes que pronunciarte con nombre y apellido, que son esas 12 personas que publicaron la jiribilla, pero son otras personas y hay 2 que dijeron que no. Una de ellas, Pedro Velados, no porque me quisiera mucho, estuviera en desacuerdo, sino porque Fernando le había quitado un viaje unas semanas antes. Eso fue lo que ocurrió. Y que muchos de mis compañeros de viaje se acobardaron y creyeron que se iban a quedar con mi capital político si se ponían en contra mía, y se pusieron en contra mía, castacistas como Estela Morales, como Heriberto Feraudi, como Fernando Martínez Heredia. Después la vida le pasó por arriba de distintas maneras a ellos. Y yo siempre lo dije, lo publiqué en Afro Hispanic Review. Ustedes no son mis enemigos. Ustedes se han prestado para una agenda que no es la agenda antirracista. Esas personas que le mandaron a escribir contra mí no son antirracistas. Ustedes sí lo son y me están atacando a mí por haber dicho una cosa en la que ustedes creen. Porque le hicieron creer que ese titular era el mío y yo el día antes había dicho, el titular no es mío, pero el texto sí, léanse el texto, el contenido del texto. Y ellos ya manipulados y desesperados por un capital político que no le correspondía, por esa manera que la dominación tiene de dominar y de dividir a los negros, de dividirlos y disolverlos y hacerlos mierda, porque el momento que se estaba alcanzando era muy importante. En los 90 logramos hacer cosas, dejarle ese tema en la agenda al propio Fidel Castro en la mano y seguir avanzando. Luego lo disolvieron todo, disolvieron el Grupo Color Cubano, disolvieron a ARAC en Cuba, disolvieron cuanto activismo revolucionario y crítico hacíamos en Cuba para crear un activismo clientelar. Fue lo que crearon. Clientes de su condición política que dijeran y que aceptaran lo que ellos querían escuchar. Y eso es lo que se construyó, lo que está construido hoy, a partir de gente que no tiene ninguna conciencia racial,
y tiene una escasa conciencia política y tiene una escasa conciencia del momento político y tiene un escaso conocimiento del significado político de lo que es el antirracismo. Porque en el mundo contemporáneo tiene que haber una agenda antirracista para todo el que se crea una gente que lucha por la igualdad, por la sociedad, que se crea de izquierda, que se crea socialista, todas esas cosas que se dicen, sino mero discurso. Entonces tenemos un antirracismo discursivo que no se mete en los problemas de la gente, que no va donde están los conflictos, que no enseña a la gente a identificar cuándo hay un evento racista o cuándo no lo es, que no le dan solución a esos eventos racistas, que se dedica a hablar de historia y a mirar para atrás lo que pasó 94 años, 104 años, 120 años, pero no lo que está ocurriendo hoy en las comunidades pobres en Cuba, que mayoritariamente son negras. Entonces, hay una falta de estrategia y una falta de buscar, saber cuáles son las preguntas que tiene la gente hoy. Porque la única pregunta en Cuba no es cuándo te vas. La única pregunta en Cuba no es cuándo me mandas la recarga. Hay más preguntas que se están haciendo hoy en Cuba, muchísima gente que por H o por B no puede irse de Cuba porque no tiene opción o porque decidió quedarse. Y hoy el conflicto de los que se quedan, que ya está apareciendo, que hay una mayoría negra las que se quedan en las escuelas, en los centros de trabajo, etcétera. ¿Cómo vas a resolverle ese problema? Entonces, es un artículo que era una llamada de atención diciendo nuestra sociedad se está poniendo en candela y la Cuba negra mía va a estar más en candela todavía. ¿Cómo vamos a resolver eso en el país que viene? Bueno, ya llegó el país que viene. Eso fue hace 2, ya llegó. ¿En qué situación está? Entonces, el título que pusieron esos hijos de puta, que cambiaron esos hijos de puta porque parece que el texto le parecía todavía demasiado revolucionario, demasiado pensando en la gente aquí. Ese título el título que ellos pusieron fue La revolución no ha empezado todavía. Bueno, para muchas de estas personas tiene que empezar una revolución nueva. ¿Cuál es? ¿De dónde viene esa revolución? Tiene que ver con esa revolución neoliberal, muy tecnológica y muy de gentrificación en los barrios cubanos y muy de pobreza y muy de sumisión y muy de sacar a los negros de los barrios para poner las casas a la gente de bien, que generalmente son de mayoría blanca. ¿Cuál es la revolución que viene? ¿Cuál es el país que viene? El país que viene ya llegó y es un país que está en candela. Hay que salir todo Centro Habana y La Habana Vieja y ver el país de noche cómo se mueve, cómo está la violencia, cómo están las drogas, cómo está la prostitución, cómo está la pobreza, cómo está la migración. No la gente que se va, la gente que viene de las provincias, que no tiene donde dormir y se ponen a hacer cosas de noche ahí, porque hay una sola vida y hay que vivirla a como sea. Y la están viviendo. ¿De qué modo? Entonces, ¿quién se va a meter ahí? Es mejor irse para un teatro a hacer un discurso, ir a no sé quién, decir tal cosa, que ocuparse de la dimensión real de la problemática de los negros en Cuba, porque eso quiere decir que tienes que meterte en los solares. Eso quiere decir que tienes que meterte en la mayoría de los hospitales, en la mayoría de las cárceles y en la mayoría de los lugares donde la gente está loca, para que vea de qué color es la mayoría. Ese es el país que llegó. Así que no tengo que hacer otro artículo para ya cuando cumplió 10 años yo iba a decir, ay, voy a reeditarlo, no sé quién, bueno, unos amigos me quitaron la idea por otras razones, pero tú lo publicas ahora mismo, pero además, ¿qué dice? ¿Qué decía? Que nada. Hay otros textos que yo he publicado aquí en otro lugar, en Chile, por ahí, que dicen otras cosas. Hay un texto donde yo hablo de la nueva economía racista, NER. Un texto que yo publiqué en la revista Meridiano en Chile, en 2015, que ahora se publicó en la revista Ciencias Sociales en Cuba. Se llama Racismo versus Socialismo, un conflicto fuera de lugar. Donde yo hago ahí, mira, aquí pasa esto por aquí, por aquí, por aquí, por ahí.
Eso podía podía resultar más ofensivo, porque habla de un grupo de gente que se ha cogido el dinero aquí y lo maneja y ha racializado la economía. Pudieron molestarse más. Más se molestarán con este otro título que he publicado en revista Cuban Studies, que es el número 52, que se llama La Plantación Invisible. Un tour por La Habana Negra. Entonces ahí sí se molestará, porque ahí yo hablo de cómo se han gentrificado los barrios y cómo el turismo resulta un nuevo tipo de plantación. Que se avergüence el amo, como decía. Seguro. Oye, Así es. hay un conflicto que veo. Tú hablaste un poco de eso, de ser visto como un contrarrevolucionario, cuando uno se siente como una persona revolucionaria, ¿no? Pero por hablar del problema racial y por hablar del antirracismo, ser visto como un contrarrevolucionario. Entonces, nosotros como panafricanistas, aquí fuera de Cuba, lo que estamos viviendo es que desde un lado nos están viendo como contrarrevolucionarios. Y desde el otro lado, si hablamos de la problemática racial en Cuba, afuera, dentro de nuestros movimientos, a veces, aunque nos pronunciemos como antiimperialistas, como gente que son anticapitalistas, nos ven como gente igual de ustedes, si no apoyan a full con los ojos cerrados a la revolución cubana, no están del lado acá. Entonces, Claro. es como que Esa discusión yo la tuve, con la izquierda negra afroamericana. Sí. Pero diciendo, esto no es así, porque ustedes son unos conservadores y unos oportunistas porque vienen aquí a aprovecharse de nuestras hermanas negras, de nuestras mulatas, de nuestras no sé qué. Y hay un conservadurismo a la hora de pensar en la revolución cubana, como si la revolución es una cosa que se inventó hace 60 años y es intocable y no puede cambiar. El paraíso socialista de Cuba. Exactamente. Hay una paradoja ahí que la vida no ha resuelto, y que las campañas también que se hace a favor de Cuba sigue siendo un espacio del turismo político. Y creen que es una especie de paraíso político. Yo creo más bien que la ven como un parque temático. Eso está potente. Bueno, que a ver si quería hablar un poco sobre el evento de la Cumbre Afro de Puerto Rico y la carta que este evento provocó. Bueno, No sé. mira, yo estaba invitado a ese evento y he hecho mi silencio. A mí el primer texto que cuando la coordinadora quiso defenderse, él la atacó. No se ataca a una mujer negra en público. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No lo haría nunca. Y entonces a partir de ahí se desataron otros demonios. Muchos otros demonios. ¿Quién la atacó? Y ahí el propio Alexander atacó a Mayra Santos Feo. Eso me parece inaceptable. Yo creo que a quien hay que atacar, quien había que atacar, es esa persona blanca que asumió la cumbre como una tribuna para hablar contra los activistas negros. Cógela con él. Cógela con él. Después se verá si eso fue en complicidad con alguien o no. Pero ella no es el enemigo. Ni la cumbre ni esa mujer es el enemigo. Hay que saber identificar quiénes son los enemigos. Y cuando uno se equivoca de enemigo y le da el galletazo a quien no debe, y mucho menos a una mujer, eso está feo. Mi manera de decir que estoy en desacuerdo con eso es mi silencio. Tengo mi visión crítica y autocrítica sobre esas cosas, pero hasta que no pase el guasabeo y la polarización terrible que hay con ese tema, yo no voy a decir algo que debo decir, porque también me toca hablar ahí de la crítica que se hizo al movimiento antirracista cubano y a su relación con San Isidro, sobre el cual yo escribí unas páginas. ¿Dónde se puede encontrar eso que escribiste? En internet se llama Contra la Rabia Política. Okay. Lo que yo escribí sobre San Isidro. Por ahí anda en internet. Perfecto. Yo mis textos los pongo libre todos. Sí. Y que la gente los busque y los lea. Pero se están confundiendo cosas. Y yo creo que la lucha, yo sé que hay quien cree que todo sirve para luchar, pero yo creo que tiene que haber una ética todavía. Y tiene que haber una estrategia, sobre todo. Una estrategia de trabajo.
una organicidad, un puesto de acuerdo. Uno vamos a ver lo que podemos hacer juntos. Nadie se salva solo. Eso es mentira, eso es imposible. Yo estoy disponible. Yo estoy disponible a hacer cosas desde una eticidad y desde una organicidad. No tirar piedras. Y no fajarse con los hermanos. Si hay que decirle a un hermano, oye, estás por aquí, esto es así, ¿no? Se le dice luego de la conversación que hay que tener, del diálogo que hay que tener. Y si no quiere dialogar, pues bueno, ya la cosa es más fácil, pero siempre hay que probarlo todo. A mí los desespero, además la violencia machanguera contra mujeres negras, quienes vivimos en un espacio lleno de violencia también, no la podemos meternos adentro nosotros y soltarla contra la gente nuestra. Porque hay mucha gente aquí, mucho racista, blanco y negro aquí adentro, que hay que meterle el galletazo a ellos antes que a una hermana. Por la razón que sea, no lo hemos hecho. Entonces hay que aguantarse. Hasta ahí te puedo decir. Yo creo que eso es una cumbre afrodescendiente que está afrocentrada. La mayoría de las cumbres que se hacen sobre la gente negra está organizada por gente blanca, para no decirte todas. Y esta, hay algo ahí, hay un afrocentramiento de 1% muy alto, donde se pueden y se han logrado varias cosas ya en 3 ediciones. Esta edición que estuvo dedicada a Haití. Yo iba a hablar de Haití en la cumbre. Yo iba a hablar de Haití y no iba a hablar de Cuba. Y quería hacerle un homenaje también a una importante intelectual haitiana, pero no, esto no pudo ser, no pudo ir. Pero a lo mejor yo hubiera tenido una discusión allí franca en esa misma mesa. Creo que esa es una cumbre importante, que hay que respetarla, hay que salvarla, hay que hacerle sus críticas, autocríticas. Todo lleva una crítica y hay que soportar las críticas también. Y entre hermanos también hay que entender que se pueden y se deben hacer críticas, que es casi una obligación de la lucha, de autocorrección y de corrección de la lucha, pero sin grandes excesos. Una última pregunta, si es posible. ¿Qué tú piensas que pudiera traer el panafricanismo a Cuba? ¿Cómo tú lo ves? Mira, ¿Cómo puede ayudar a nuestra lucha? Yo creo que eso es un tema muy fuerte y que lo podemos desarrollar bien a partir de que la revista que se hizo en Cuba durante mucho tiempo, la organización, la OSPAL, que se hizo en Cuba durante mucho tiempo, desapareció hace 4 años y pico. Yo creo que podamos hablar de todas esas etapas, de lo que falta por hacer y de por qué fracasó la OSPAL, como si ya no hiciera falta el panafricanismo. ¿Y qué fue lo que se logró con el panafricanismo en algunos momentos en los 60 en La Habana, donde la gente decía, voy al Lumumba, voy al Patricio Lumumba, hablaba de las figuras importantes, se las sabía, ¿entiendes? Se sabía el nombre de todas esas figuras y hoy sencillamente hay un silencio sobre esa cosa. Y yo creo que hay que ver por qué la ausencia de todo este asunto. Pero eso es una tarea larga. Yo creo que podrían invitar a algunos de los que estudió sobre el panafricanismo y de los miembros de los que formaron el Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente, el CEAMO, que también desapareció. Y yo creo que han desaparecido muchas instituciones que fueron creadas para dialogar con esos mundos y ya no están en Cuba. Mucho silencio sobre eso. Silencios que nadie se ha dado cuenta cuando han separado esas cosas, pero yo creo que es un tipo de mutilación al pensamiento político y cultural de los últimos años, me parece. Ok. ¿A quién quisiera Surbano ver aquí en este espacio? ¿Cómo nos puede Surbano nosotros ayudar a tener a unos de los amigos de Surbano? Hay varias personas. Hay varias personas. Está Walterio Lor, que estuvo en el SEAMO. Está Víctor Fowler, que sabe de qué estoy hablando. La gente que trabajó en la revista Tricontinental. Yo creo que la Tricontinental no existe en internet. Sin embargo, allá o en Estados Unidos tú te la encuentras. Una cosa se llama tricontinental.org y no es la que se hizo aquí durante 35 años. Es una que nació en Estados Unidos. Y entonces toda esa visión panafricanista
que hubo en La Habana en los 60, donde La Habana fue como la capital del panafricanismo, con los discursos de Sékou Touré, con Amílcar Cabral, con toda esa historia ante el Congreso de Olas, todo eso ha desaparecido. Eso no está en ninguna parte. Solo ha quedado ese espacio de Estados Unidos como si todo se hubiera fundado ahí. Aquí todo desapareció, hasta la organización, los salarios, todo. La última directora de la revista Tricontinental fue la que es subdirectora hoy de la Mesa Redonda. Por supuesto, yo creo que apenas publicó nada ahí que tenía que ver con eso, porque eso es que eso es una especialidad. Es que eso es una condición a la que te tienes que dedicar y esas cosas. Y buscar gente que sabía. Y cuando se habla de tricontinental son gente que pasó por varios continentes. Y gente que estuvo aquí, ya tan vieja, etc. Y eso no tuvo un seguimiento en Cuba, como se dice aquí últimamente, una continuidad. No pusieron a nadie a estudiar estas cosas ni nada. Hay un libro sobre eso en los Estados Unidos, una muchacha de la Universidad de Virginia que se llama Anne Galler, sobre la cosa tricontinental, donde ella pone incluso los pósters, los grandes pósters que se ponían en La Habana para la libertad de Angela Davis. En la esquina de Cuatro Caminos, en la esquina de 23 y L, y estas cosas así. La gente no se imagina la presencia de Mama África en La Habana, en el 78, cosas así. Y entonces, que hay dos generaciones que no conocen ese mundo. Por eso es muy largo y muy doloroso de contar. Claro. ¿Oíste? Claro. Bueno. Podemos hacerlo en un próximo momento y por correo y por WhatsApp intercambiamos nombre de alguna gente. Ajá, perfecto, Claro. eso estaría perfecto. Te queremos agradecer muchísimo y nada, gracias por estar aquí, gracias por tu lucha y por seguir luchando por nuestra causa. Y ya, vamos a seguir despertando conciencia racial. No, me alegra que hayan abierto el espacio ese para el intercambio de estas cosas y buscar gente que pueda enseñarle a los demás que hay una historia que ha sido oculta y que hay que seguir. ¿Oíste? Muchas gracias. Las puertas Muchas de gracias La a los Habana dos. Negra están siempre abiertas y cualquier cosa que cuando quieras pasar por aquí, esto es tu programa también, Surbano, y estamos abiertos. Muchas gracias. Ok. Así que gracias a los dos. Un abrazo. Nos vemos en cualquier momento. Seguro. Seguro. Gracias. Un saludo. Felicidades entonces por el espacio. Muchas gracias. Gracias.